Hola, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Hola nuevamente a todos los que están saludando. Veo a varios ahí ya que están dejando sus saludos. Alcanzo a leer Eva, Farja, Mariela, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo tema del día de hoy. Keila, Elizabeth, Luis, Francis, disculpen si no los nombro a todos porque van pasando muy rápido. Muy bien, estimados, ¿cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? Sesión número 3, ¿cierto? Y ustedes la tienen marcadita en pantalla, la pueden ver, correspondiente a nuestro libro del nuevo conductor. Convivencia vial es el tema que nos convoca hoy día. Convivencia vial es un tema, podemos decir, está ligado bastante a la conciencia, a la conducta, a la actitud de las personas, ¿ya? Para relacionarse. Principalmente en este caso en la vía pública, convivencia vial. De eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el tema en cuestión. Tema número 3, dice ahí, ¿cierto? Convivencia vial, ¿ya? Bueno, como ya estaba diciendo, es un tema más que nada bastante orientado a la conciencia de las personas para relacionarnos, pero también tiene otros conceptos bien importantes, como la educación vial y la seguridad, ya, por supuesto. Bueno, esto trata, como ya podemos ver en el título, ¿cierto? Ahí en el titular, el convivir, en relacionarnos en la vía pública. Como usuarios de la vía pública, no estamos solos. Convivimos, ¿cierto?, con otros usuarios más, ya sea conductores de vehículos, pasajeros del transporte público, usuarios en general. ¿Ok? Empecemos a ver entonces los detalles de este tema. No es un tema muy largo, pero sí muy importante. Vamos a ver que tampoco es tan complejo. Comenzamos entonces con nuestro ya conocido círculo virtuoso. Círculo virtuoso que nos indica ciertos conceptos y valores importantes. Tenemos entonces acá una mezcla de conceptos que confluyen finalmente en la convivencia vial. Bueno, primero que nada, para una buena convivencia vial, ¿ya? Para una seguridad y buena convivencia vial, es necesario que todos, ojalá, todos los actores de la vía, todos los usuarios de la vía en general, como ya dije, conductores, peatones, pasajeros, usuarios, conductores de diferentes vehículos, tengan, mire qué importante esto, tengan un buen nivel de educación vial. Esto también está ligado con la cultura de tránsito, ¿ya? ¿Cómo ocupamos la vía? Hay que tener un buen nivel de educación vial, ¿ya? Y la educación vial, estimado, en parte son conocer ciertas normas, sí, pero es mucho más que eso, ¿ok? Conocer las normas que haya. Yo como peatón, por ejemplo, debo transitar por la acera. Yo como peatón debo cruzar en los pasos habilitados, no debo cruzar en lugares prohibidos, no debo cruzar corriendo. Al mismo tiempo los conductores igual tienen muchas más normas, ¿cierto? Como pasajeros igual. Tenemos algunas normas de conducta y reglas para seguir cuando tomamos o somos usuarios del transporte público, ¿ya? Entonces, ya, más allá de esas normas que sin duda son importantes, hay también otros aspectos que son valores, ya que involucra la educación vial. Estamos acá en esta zona amarilla, por si acaso, hablando en aspectos generales qué significa la educación vial. Entonces, tener el conocimiento de estas reglas, de estas normas, más tener conocimiento y poner en práctica ciertos valores de convivencia, hacen justamente que sea llevadera esta convivencia vial, que nos podamos relacionar entre todos de una manera armoniosa, ¿ya? Y eso también va a desembocar, miren qué importante, vamos a la zona naranja, va a desembocar en una mayor seguridad vial, en una conducción segura, no solamente conducción, sino que seguridad en aspecto general. Obviamente que la vía se hace más segura cuando todos tenemos una mejor convivencia vial, respetando normas, reglas y teniendo ciertos valores como respeto, tolerancia, prudencia, paciencia, empatía, solidaridad con el otro, ¿ya? Entonces vemos que es un tema bastante ligado a la conciencia y los valores. Después, por último, aparece que hay conducción eficiente, que ese ya se forma en un estilo de conducción. Esto atañe directamente a los conductores, ¿ya? Una forma de conducir, un estilo de conducir para ahorrar, para ser más seguro, ser más prudente, una conducción menos estresante, más económica, menos contaminante, etcétera. Ya eso atañe directamente a los conductores. También, obviamente, forma parte de la buena convivencia vial, ¿ya? Entonces ahí tenemos el círculo virtuoso. ¿Cómo nos va demostrando que todas estas conductas, podemos decir, ¿ya? Confluyen, todos estos conceptos, mejor dicho, confluyen finalmente en la buena convivencia vial. Ya, pero es mucho más que esto, obviamente. Sigamos avanzando.
Veamos, dice así. Por diversas razones, bueno, acá nos da un ejemplo, ¿ah? Nos empieza a hablar de la conducta vial, cómo nos comportamos, cómo somos nosotros. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y las de los demás con imprudencias y conductas como circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señas del tránsito, no respetar la luz roja de un semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. Ya, ok, este es un ejemplo, uno de los muchos, de lo que sería una no muy buena conducta vial. ¿Ya? ¿Cómo nos comportamos en la vía? Aquí va mi primera pregunta para ustedes, para que ustedes también vayan participando. En lo que es las conductas viales, cómo nosotros nos comportamos para tener una mejor convivencia vial, ¿tiene que ver solamente con el comportamiento del conductor? Esa es mi primera pregunta. Esta conducta que vemos acá, ¿cierto? Estos comportamientos que vemos acá, ¿ya? Obviamente que esto sí se enfoca directamente a los conductores, pero los demás usuarios de la vía, ¿cierto? Tienen también injerencia, relevancia en cómo se comportan en la vía. Ya, voy a cambiar un poco el enfoque de la pregunta ahora. Aparte, o más allá de los conductores, los demás usuarios de la vía, vale decir pasajeros, peatones, ¿cierto? En general, ¿ya? Su comportamiento tiene también influencia en la convivencia vial. Todos los usuarios, me dice acá el proyecto, no, debe ser de todos los usuarios, muy bien, todos los usuarios de la vía, no alcanza a leer, ya, y me dice que sí, que todos me están respondiendo ahí la pregunta. Ya, exactamente lo que había hablado. Alguien me dice, todos los usuarios de la vía, peatones, conductores, etcétera, todos tienen responsabilidad. Excelente, todos tenemos responsabilidades. Porque si usted como peatón es un imprudente, cruza en lugares prohibidos, no solamente pone en riesgo su vida, sino que también la de los demás. A ver, una experiencia cortita. Esto ha pasado más de una vez, pero la que yo vi una vez, ¿cierto? Un peatón, un joven por ahí en un lugar, llegó y cruzó la calzada corriendo. Se atravesó delante de unos vehículos y cruzó en diagonal. Claro. ¿Qué ocurrió? El vehículo que venía demasiado cerca se vio obligado a frenar bruscamente. Hasta ahí todo bien. Pero detrás de ese vehículo venía otro que terminó impactándolo. Lo chocó. Al peatón no le pasó nada, cruzó corriendo y desapareció. Es más, miró hacia atrás lo que ocurrió, se dio vuelta, se dio cuenta del impacto y siguió corriendo. ¿Se dan cuenta? Lo que generó esa actitud irresponsable, y ahí quedaron esos dos vehículos. Ahora, también es responsable de los conductores, por supuesto. Quizá el conductor lo vio muy encima, aunque el peatón cruzó corriendo, pero el de atrás, el que venía más atrás, el que terminó impactando, no respetó la distancia de seguridad, seguramente. Entonces, hay responsabilidad de todos, pero principalmente aquí nos damos cuenta que no siempre son solamente los conductores, sino que, como ustedes están diciendo, todos los usuarios de la vía. ¿Ya? Por eso entonces la educación vial es muy importante. Queremos tener una mejor cultura de tránsito. Queremos que en nuestro país haya más seguridad en nuestras vías en general, ¿cierto? Todos debemos aportar. Otra experiencia corta que veo a diario, constantemente, en mi ciudad mucho, seguramente en su ciudad ustedes también. Mire, escuchen, muchas veces he visto que personas esperando transporte público, locomoción colectiva, acá donde yo vivo se da mucho lo del taxi colectivo. No hay muchas micros, no hay muchos buses, igual lo hay, pero no tantas. Lo que más se da masivamente, taxi colectivo por todos lados. De hecho, hay muchas líneas, ¿ya? Que cubren muchos sectores, donde yo estoy. Entonces, una de las cosas que siempre se notan acá, por lo menos, es que pasajeros o personas esperando, esperan en cualquier lugar, no precisamente en el paradero. Muchas veces en un paso peatonal, el peatón esperando ahí, en un lugar donde está prohibido esperar locomoción, y esperan ahí, ¿de acuerdo? Y cuando el señor del taxi colectivo no le para ahí, para un poco más allá, porque seguramente ahí es peligroso, ellos simplemente no lo toman. Lo he visto muchas veces. Por ejemplo, un peatón, un pasajero, perdón, un pasajero, esperando justo en un paso peatonal, haciendo parar, ahí con el dedito como se hace acá, haciendo parar, ¿cierto? Que pare el taxi colectivo. El taxi colectivo le para 5 metros más allá, obviamente para no quedar en el paso peatonal. Y llega y no lo toma, y el que viene atrás y paró justo ahí en sus pies, se sube a ese. Se dan cuenta cómo igual nosotros, las personas, ¿cierto? Con nuestras actitudes, también generamos un impacto, una influencia en estas malas prácticas. Obviamente el conductor que venía atrás, para no perder el pasajero y todo lo demás, llegó y paró sin importarle justamente sobre el paso peatonal.
Pero el pasajero igual tiene un tremendo grado de responsabilidad al estar haciendo parar vehículos ahí, en ese lugar. Ambos. ¿Ya? Entonces la cultura de tránsito depende de todo. Si queremos tener una mejor cultura de tránsito, ¿cierto? Queremos tener menos riesgo y generalmente todos somos buenos para criticar, pero siempre debemos pensar en cómo nos comportamos nosotros. ¿Ah? ¿Cómo esperan que se comporte con nosotros? ¿Cómo espera que sea nuestro tránsito? ¿Cómo esperamos que sea nuestra convivencia vial en general? ¿Ya? Parte por nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué interesante esto. Esto también atañe a otros tipos de vehículos, como los ciclistas, por ejemplo. Claro, comúnmente se suele decir que son usuarios vulnerables, por supuesto que sí, van muy expuestos, por supuesto que sí. Muchos conductores no lo respetan, echan vehículos encima, sí, pasa. Muchos conductores de vehículos ciertos motorizados no respetan la distancia, los espacios, atemorizan a los ciclistas, lo apuran, lo presionan, no conservan la distancia, etc. Pero muchas veces también he visto ciclistas exponiéndose demasiado, circulando sobre la acera. Hace un tiempo atrás, personalmente, otra experiencia cortita, casi me atropelló un ciclista. ¿Ok? En una bien bajada, por la acera, venía bajando con su bicicleta, y estoy hablando no un niño, un joven ya, se notaba que tiene que haber tenido más de 18 años, bajando así en esa cuesta, esquivando a los peatones, así como un videojuego, tal cual un videojuego, ahí, ¿cierto? Pasando entre peatones, así. ¿Ya? Yo sentí el viento solamente pasar al lado mío, imagínense, por la acera, no por la calzada, por la acera, ¿entiendes? Entonces, sí nos damos cuenta que, como la actitud es de muchos, ¿cierto? A veces porque uno se concentra solamente a veces en los automovilistas, que obviamente que sí, hay mucha imprudencia, pero todos en general, ¿ya? Importante tomar en cuenta eso. El uso de pasos peatonales, igual, por ejemplo, por ciclistas, que debería ser con la bicicleta al lado caminando, no con la bicicleta sobreandando. ¿Por qué? Porque significa que está cruzando un paso peatonal muy rápido y sorprende a los conductores de vehículos motorizados. Todas esas actitudes generan, ¿cierto?, un impacto. ¿Ya? Todas esas actitudes pueden terminar en una consecuencia de todos los usuarios de la vía. ¿Ya? Dicho eso, entonces, también nos quedamos con esta imagen que tenemos acá, recordar, porque todos vamos a hacer, todos ustedes, ¿cierto?, están postulando, se están proyectando a sacar su licencia de conducir, y esto sí, obviamente, que los atañe a ustedes directamente. ¿Ya? Ahí tienen principales circunstancias por las cuales se generan conductas imprudentes. Las velocidades, ¿cierto? No respetar los límites de estas velocidades, los adelantamientos, el no respeto a las señales y la regla general del tránsito, no respeto a los dispositivos de tránsito como semáforos y los pasos peatonales, obviamente, igual. Veamos qué más tenemos por acá. Ya. Entonces, todas estas imprudencias que hablamos, ya acabo de dar varios ejemplos. Miren, según el ejemplo que estaba comentando delante, la fotografía que tenemos ahí, ¿cierto? Es un auto particular, lo que se ve, se aprecia en la foto. Pero igual, ¿cierto? Es una tremenda irresponsabilidad de quedarse detenido en ese lugar, cuando puede haberse detenido más allá. Muchas veces, algunas personas en general, cuando alguien no lo está viendo, dicen, si total no me ve nadie, ni acá no hay ningún control ni nada, cometemos esta imprudencia y quizás pasa piola, o va a pasar piola. Bajo ese concepto, muchas veces no nos importa cometer aquella imprudencia. Y eso no debería ser. Hay algo que se llama autonomía moral, que ya luego vamos a hablar de ello. ¿Qué cosa es la autonomía moral? Tratar de hacer siempre lo correcto, aunque no me estuvieran viendo. Ahí vamos a hablar de eso. Veamos lo que dice acá. Dice, estas imprudencias no solo son ilegales, atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas. Además de quebrantar el principio de confianza básico. ¿Qué es el principio de confianza básico? Esta es una pregunta que suele salir en los exámenes. Ya vamos a hablar de ello, ¿ya? Entonces, quebranta el principio de confianza básico de todos los usuarios de la vía, que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial, ¿ya? Vamos a hablar más de entonces de este concepto ahora, el principio de confianza básico. A ver, doy primero la introducción. Confiar. Cuando nos desplazamos en la vía pública, ¿cierto? Como usuarios de la vía, ya sea que usted vaya caminando como peatón, que vaya en el transporte público o que conduzca un vehículo, como acompañante, como sea. Usted espera, ¿cierto?, que todos más o menos hagan lo que corresponde, ¿cierto? Usted camina por la calzada, perdón, no por la calzada, usted camina por la acera y espera que ningún vehículo se suba sobre la acera.
Usted espera que no vaya a ocurrir eso, ese ejemplo que acabo de dar del ciclista. Que fue una experiencia personal que realmente me pasó. Y a más de ustedes le habrá pasado. ¿Ya? Entonces, cuando ocurren esas imprudencias, ¿qué ocurre? Se quiebra ese principio de confianza. Porque alguien está haciendo lo que no corresponde. ¿Ok? Eso entonces, a la vez, aparte de deteriorar nuestra convivencia vial, nuestra cultura de tránsito, también es un tremendo riesgo porque es un detonante de los siniestros. Obviamente que sí. ¿Ya? Entonces, el principio de confianza, así como para resumirlo y empezar a hablar de él, es como el esperar o el confiar que todos hagan lo que corresponde o apegarse más o menos a lo que corresponde. Eso es el principio de confianza. Yo confío de que si en el semáforo tengo verde, el que tiene rojo va a parar. Eso es el principio de confianza. Ahora, no confundir con el exceso de confianza, que es otro concepto. El exceso de confianza que igual pasa a ser una irresponsabilidad. El exceso de confianza que cae en la despreocupación es otro tema. ¿Ya? Ya. Entonces, el principio de confianza es esperar que todos hagan, cumplan el rol, cumplan la norma, ¿cierto?, establecida, para que así todos podamos interactuar en este ajedrez, en el fondo, que se llama la vía pública. Ya. Con respecto a los principios, también podemos decir que hay dos principios súper importantes. Uno es el principio de confianza, que estamos justamente ya hablando de él, y el otro es la autonomía moral, que también vamos a hablar de él. Principio de confianza y autonomía moral son dos principios muy importantes a tener en cuenta en la convivencia vial, para tener la buena convivencia vial. Entonces, se basa en estos principios. La buena convivencia vial, entonces, se sustenta en estos dos principios, principio de confianza y autonomía moral. El principio de confianza. Ahondemos más en esto todavía. Ahora, ¿qué nos dice? Si no pensáramos que los demás cumplían las reglas en las vías, no podríamos salir a la calle. Claro, imagínense, que fuera la ley de la selva. A veces uno dice, claro, en la zona urbana o en mi ciudad es la ley de la selva. Una vez exagera un poco. Y en parte se refiere a que hay mucho riesgo de que hay muchas imprudencias, sí. Pero pese a eso, hay ciertas normas que nos permiten, ¿cierto?, también salir a la calle y interactuar. Ir a tomar un vehículo, ir a tomar un transporte público, ¿cierto?, dirigirse a algún lugar o conducir su vehículo, cuando usted tiene su licencia, obviamente. ¿Ya? Entonces, eso ¿qué produce o qué nos da, ¿cierto?, esa seguridad de salir y interactuar en la vía? En que debe existir este principio. Que todos hagan lo que le corresponde. Para que exista este principio, obviamente que tiene que haber una educación vial. Todo el mundo debe conocer cómo usar la vía. Y mire, importante, nosotros entramos, las personas, entramos en la educación vial desde la infancia, porque ya desde chiquitos, cuando caminamos de la mano con nuestro padre o con el adulto responsable de nosotros ya, ¿cierto?, vamos aprendiendo cómo se usa la vía, aunque como son niñitos obviamente tenemos una baja percepción de riesgo y dependemos de un adulto, sí, pero ya estamos de a poco asimilando, ¿cierto? Después en el colegio, en muchos colegios también dan como cierta educación de tránsito, educación vial. Antes creo que se hacía más, ojalá que volviera a estas famosas brigadas del tránsito. Esto forma parte entonces de la educación vial también. Y obviamente después del rol, ¿cierto?, de la escuela de conductores que cumplen hoy en día los manuales, las leyes establecidas que se publican, las leyes públicas, ¿cierto?, las leyes que se van publicando, de la ley de tránsito, las nuevas modificaciones, también deben ser conocidas por todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, eso forma parte de la educación vial. Informarse, educarse, conocer las reglas es muy importante por cada persona, principalmente cuando ya somos adultos, seamos conductores o no, ¿no? Porque todos somos usuarios de la vía, todos. Usted conduzca o no conduzca, es un usuario de la vía, ¿ya? Ok, entonces la educación vial es muy importante para la buena convivencia vial, es el pilar, es la base, ¿ya? Y también va a insertar en eso los valores. Y uno de esos valores importantes también es el principio de confianza, confiar en que el resto va a hacer lo que corresponda, ¿de acuerdo? Ya, creo que ahí va quedando claro entonces este concepto. Sigamos. Segundo principio importante, la autonomía moral, que ya había hablado un poquito de esto. ¿Qué significa la autonomía moral? Esto depende de nosotros mismos, ¿ya? Es de la autoconciencia, se puede decir, la conciencia de nosotros. ¿Quiénes somos? De nuestra identidad. ¿Quiénes somos y cómo nos comportamos? Nuestra identidad es conviviendo, obviamente, en la vía pública, ¿ya? ¿Cómo nos comportamos en la vía pública, como usuario? ¿De acuerdo? Ahí vemos, por ejemplo, una fotografía,
¿ya? Bueno, al parecer ese conductor está detenido, no está con el auto en movimiento, pero no tiene las manos al volante, ¿ya? Y está con la vista fija en un aparato móvil, ¿ok? Imagínense eso en movimiento, y no es algo lejano porque muchos lo hacen y lo están haciendo. Yo creo que todos lo hemos visto en algún momento, ¿cierto? Desde que partieron estos aparatos móviles, cada vez estamos como más habituados a su uso constantemente, así que no lo podemos dejar. En algunos se transforma ya casi como un vicio, ¿ya? Las pantallas. Y el volante, ¿cierto? Que exige toda nuestra atención, esto es muy peligroso, muy riesgoso. Ahí tenemos una actitud sumamente irresponsable, ¿ya? ¿Eso de quién depende? De nosotros mismos. ¿Ah? Hacer lo correcto aunque no nos estén viendo. Veamos los puntos que se señalan ahí. ¿Cómo me comporto con los demás en la vía pública? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Esto también nos lleva a un análisis personal. Analicémonos. Vamos formulándonos preguntas en cada uno de estos conceptos. ¿Cómo somos nosotros con los demás? ¿Somos solidarios? ¿Caminamos sin importarnos, cierto, la situación del otro? ¿Ya? ¿Nos da lo mismo? ¿O solo cuando alguien nos ve nos comportamos bien, como corresponde? ¿Ya? Eso igual es muy importante. Segundo guión, ¿cómo quiero que se comporten conmigo? ¿Eh? Esa también es como una ley de vida, ¿cierto? ¿Cómo quiero que se comporte conmigo? No hagas lo que no quieres que te hagan a ti, en el fondo es eso. ¿Quieres que te den la prioridad en un paso peatonal? ¿Cierto? ¿Cómo eres tú como conductor? Mira, acá les voy a comentar algo importante, que me pasaba muchas veces haciendo clases prácticas con los alumnos. Ellos me comentaban ya cuando llevaban varias clases, me comentaban los alumnos, igual que ustedes, alumnos igual que ustedes. Me comentaban, ¿sabe, profe? Me decían que yo desde que estoy haciendo el curso de conducir, desde que ya llevo varias clases, me doy cuenta que me convertí en mejor peatón. ¿En serio? Sí, me dicen, me convertí en mejor peatón. Porque dije antes, ¿sabe que no me importaba mucho? Cruzaba desprevenido en cualquier lado, me daba como lo mismo. Pero ahora me doy cuenta que detener un vehículo no es tan fácil, complica mucho. El otro día, ¿se acuerda, profe? Me decían cuando se nos atravesó por ahí una persona, uy, no sabe la impotencia que sentí, me dio mucha rabia porque me costó reaccionar, usted tuvo que ayudarme, me asusté más encima. Eso me comentaban los alumnos. Y me di cuenta de la imprudencia que eso significa. Y resulta que yo alguna vez igual lo hice como peatón. Y me doy cuenta lo complejo que es. Porque para reaccionar ya necesitas un tiempo. Para parar un vehículo y pararlo en forma rápida, igual. Eso es complejo. Entonces, no es llegar y cruzarse en la calle. Ahora aprendí eso. Creo que me convertí en mejor peatón. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado eso igual. Entonces están mejorando como usuarios de la vía en general. ¿Ya? Increíble. Al meternos en este tipo de experiencia. Entonces, aquí cabe eso que, ¿cómo quiero que se comporten conmigo? ¿Cómo soy yo como los demás? ¿Cómo me comporto en el tránsito? Aprender de esos errores, justamente como dice ahí. ¿Cómo actúo cuando no me están viendo? Cosas tan simples como, por ejemplo, botar basura en la calle. Si nadie me ve, quizás lo puedo hacer. Aunque botar un boletito. Ya no, si esta cuestión es un boletito nomás. O guardarlo en el bolsillo y llegar hasta algún lugar donde haya un basurero o un lugar indicado para dejar esa basura. Cosas tan simples como esa. Entonces, hacerse este autoanálisis, ¿ya? ¿Cómo estamos siendo como usuarios de la vía? ¿Qué autonomía moral tenemos? ¿Ya? E incluso, en el sentido de ustedes que se están preparando para obtener su licencia de conducir, ¿qué tipo de conductor quiero llegar a ser? ¿Ya? ¿Qué espero de los demás usuarios de la vía? También, obviamente, ¿qué espero de los demás? Ahora, importante que quiero abarcar otro temita, súper importante que ustedes habrán visto, que es también el exceso de confianza que llega con el tiempo en muchos conductores. Con esto me quiero referir a que cuando un conductor, una persona que se forma como conductor, recién aprende a conducir, empieza con los primeros pasos, ¿cierto? En su vida como conductor, generalmente somos muy respetuosos y sobre todo ahora, que ustedes, ¿cierto? En estos temas hay mayor cantidad de información, los manuales se han modificado, tenemos que decir que los conductores que se preparan ahora, que obtienen su licencia, ¿cierto? En estos tiempos, no son iguales a los de 30 o 40 años atrás, no, porque de hecho los manuales que habían para estudiar este tipo de información, esta forma de llegar a ustedes, de mediar de información, ya de instrucción o de enseñanza, era muy diferente, ni se soñaba con este tipo de tecnología para poder entregar, ¿cierto?, este tipo de información. Entonces, eso se supone que nos ha ayudado a mejorar también, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, en la actualidad, hay mucha información, ¿ya? Hay muchas formas de entregar también esta información.
como he dicho, los manuales se han modificado. Sin ir más lejos, el libro del nuevo conductor, que ya lleva varios años, ya es una modalidad diferente, muy diferente a la que había antes, donde los postulantes a licencia tenían que aprenderse un manual tipo cuestionario de 280 preguntas. Muchas veces los memorizaban y en base a lo que memorizaban, iban a rendir su examen. Pero memorizar no es lo mismo que comprender. Hoy en día hay un manual que se tiene que comprender y analizar. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos analizando un tema. El tema del día de hoy se llama convivencia vial. Hace 30 años atrás, no tan lejos, 15 años atrás, ni soñar con hacer eso, con analizar un tema tan en profundidad. Entonces ha cambiado mucho esto. Perfecto. Eso ayuda demasiado, sí. Pero también es importante que aparte de toda esta información que estamos obteniendo de una manera mejor ahora, sea mantenida con los años y en el tiempo. ¿Por qué? Porque pasa que con los años, con la práctica, con el hábito, quizás, ¿cierto? Y con, podemos decir, la destreza y habilidad que se obtiene, que lo da la experiencia igual, nos empezamos a relajar, ¿ya? Y ustedes con esto consideran que mucho conductor, podemos decir, entre paréntesis, viejo, con experiencia, antiguo, ¿ya? No la palabra viejo tampoco es la, conductor con experiencia, antiguo, ya tiene hartos años, se ponen más despreocupados porque como que descansan un poquito en esa experiencia y empiezan a pasar por alto ciertas reglas de comportamiento vial, ¿ok? Como de pronto, cierto, cometer imprudencias, pasar, aunque el peatón aún no termine de cruzar, pasan igual al lado del peatón, le da lo mismo. Total, tienen buen cálculo, que los desvían igual, ¿ya? Hay un ciclista, ok, no respetan la distancia mínima, no, si pasa rápido igual. Yo sé que en este momento el ciclista no va a tambalear porque no hay ni viento ni nada. Entonces, van pasando por alto muchas normas, ¿ya? Muchas veces ni siquiera señaliza. Total, no viene nadie en la vía, ¿para qué voy a señalizar? ¿A quién le voy a estar avisando? ¿Para qué? ¿Ok? La línea de detención, no, sí, no hay que ser tan cuadrado. ¿Por qué voy a parar antes? Igual puedo parar un poquito encima si aquí nadie me ve. Y todo eso con el tiempo se va relajando. Entonces, podemos decir que el exceso de experiencia y el tiempo también puede tener un efecto en que ciertas normas, hábitos y conductas vayan decayendo. ¿Ok? Se va produciendo este desorden, ¿ya? Espero que se vaya entendiendo lo que voy diciendo. Entonces, el llamado es a las nuevas generaciones, la nueva savia de conductores, ustedes también recordar esto, mantenerlo en el tiempo, reactualizarse, de pronto volver a leer las leyes y obviamente las nuevas normas que van saliendo, leerlas, comprenderlas, analizarlas. Quizás con los años, aunque tengamos ya licencia de conducir, volver a tomar uno de estos manuales, recordar algunas cosas. ¿Ya? Todo eso entonces nos ayuda a mantener, ¿cierto? Esta educación vial que se traduce en el fondo en una buena convivencia vial. Sigamos. Vamos a leer lo que dice acá. Importante. Todos estos puntos que vemos acá están en el libro El Nuevo Conductor. Acá está resumido, sí, obviamente. Está resumido para irlos conversando, porque este es un tema a conversar más que en este tema de convivencia vial. Y también ustedes lo pueden ver en la plataforma de Práctica Test. Ahí también hay un tema, está este tema, ¿cierto? Convivencia vial, ustedes lo pueden buscar. Dice así, compromiso, convivencia y educación vial. Dice que este es un compromiso con los demás, que consiste en estar siempre consciente de que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones, ciclistas, que son más vulnerables. Claro, bueno, esto ya lo hemos comentado, pero enfoquémonos un poquito en el punto de usuarios vulnerables, que es otro de los temas que igual tiene el libro del Nuevo Conductor. Usuarios vulnerables de la vía. Hay que ser consciente que hay diferentes tipos de usuarios y no todos somos iguales. Tenemos conductores, ¿cierto? Conductores de transporte particulares, conductores de transporte público, de vehículos menores, de vehículos de gran envergadura, de carga, etc. De ciclistas y de motociclistas. Ahí ya entramos en un tipo de vehículo que tiene cierta vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Porque sus conductores van más expuestos, ¿ya? Diferentes tipos de peatones, personas, ¿cierto?, de mayor edad, ¿ya?, de tercera edad, con movilidad reducida, personas con algún tipo de discapacidad, niños, personas, mamás, señoras embarazadas, aprovechando que es el Día de la Madre, aprovecho rápidamente, ya envío un saludo, ¿cierto?, también a todas las mamitas el día de hoy, 10 de mayo, ¿cierto? Un gran día, así que un gran saludo de Práctica TES acá para todas ustedes, las mamás que están acá escuchando y participando en nuestra clase. Va nuestro saludo, ¿ya? Entonces, igual tener en cuenta que muchas veces van mamás con sus niños en las vías, que no es lo mismo que fuera una persona solo, no es lo mismo llevar un niño a la mano que vaya, ¿cierto?, un peatón, un transeúnte caminando solo, ¿de acuerdo? O justamente una señora embarazada, ¿ya? Una mamita embarazada también. Entonces son usuarios que tienen ciertas desventajas o tienen otras condiciones. De nada, pues Carolina, gracias
Gracias a ustedes por su participación. Nuevamente, hay felicitaciones en este día tan especial para todas ustedes, ¿ya? Y para los que tienen su mamá igual. Hay un afectuoso saludo acá, un pequeño paréntesis dentro del tema, un pequeño paréntesis. Un afectuoso saludo entonces para todos los que tienen su mamita y ojalá que la vayan a saludar, y para las mamás que están presentes acá siguiendo nuestra clase. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, seguir entonces con lo que estamos comentando, tener conciencia de que hay diferentes tipos de usuarios de la vía, y nuestro comportamiento no va a ser siempre igual entre uno y otro, ¿ya? Como conductores, ¿cierto? El día de mañana vamos a tener que parar por algún peatón que está cruzando, perfecto, pero si ese mismo peatón ahora pasa a ser un ancianito, vamos a tener que esperar más tiempo. Y vamos a tener que ser conscientes de eso y prudentes, esperar. Aunque el semáforo nos dé en verde, por ejemplo, y aún esa persona no termine de cruzar, tenemos que ser conscientes de eso, de que hay diferentes tipos de peatones con diferentes condiciones. O sea, de usuarios, perdón, de la vía, no solo perros, de usuarios de la vía con diferentes condiciones. ¿De acuerdo? Ya, ese es un compromiso con los demás entonces. En cuanto al entorno vial, después dice, el entorno vial, dice, es un espacio de convivencia social. Claro, convivencia social, nos encontramos ahí, de desarrollo humano que se centra en vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de la vía, como peatones y ciclistas. Eso se define como el entorno vial, un espacio donde todos interactuamos, ¿ya? Un espacio social, por ende. Precaución, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una condición de las personas que tenemos que tratar de mantener en todo momento. Dice que es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores, así es. Por ello se debe conducir en forma defensiva y preventiva, claro. Pese a que hay un principio de confianza que debemos más o menos, o todos esperamos que el otro haga lo correcto, también debemos tener en cuenta que ese otro se puede equivocar. Y quizás no fue a propósito. Quizás no nos vio, algún error cometió. Entonces también estar consciente de eso, estar preparado al error de los demás. Esa es la diferencia entre el principio de confianza y entre el exceso de confianza. Y yo dije que eran polos opuestos en parte, totalmente diferentes. No caer en la confusión del principio de confianza, que significa esperar que todos hagan lo que corresponde, ¿ya? Pero también tener en cuenta que aquel otro puede cometer un error sin querer, muchas veces involuntariamente. Entonces, estar preparado a eso y no caer en el exceso de confianza, ¿ya? Les voy a comentar rápidamente una experiencia igual haciendo clases hace unos años atrás. ¿Ya? Esto tiene que ver justamente con el principio de confianza y el exceso de confianza. Miren, iba haciendo una clase minibús, furgón, con varios alumnos en el minibús, ¿ya? Generalmente estas clases, de la clase A2, ¿ya? Se subían un grupo de alumnos, ¿cierto? 12, 15 alumnos en este minibús, ¿ya? Y íbamos cambiando de conductor en el camino. Le tocaba conducir a un alumno, después a otro y a otro. Y el resto hacía las veces de pasajero, ¿ok? Clase A2. Alumnos ya con experiencia a conducir tenían la clase B por año y postulan a la A2. Haciendo la clase práctica, fuimos por un camino rural, camino sinuoso curva, ¿ya? Camino con bosque incluso, y camino de ripio. ¿Ya? Ese día tocó conducción rural, esa era la clase. Camino de ripio entenderán mucha piedra suelta, ¿ya? Y uno de los alumnos que le tocó conducir, conducía muy al medio, casi al medio de la vía, ¿ya? No me acuerdo el nombre, le vamos a poner Pablito. Pablito le decía, su profe, vas muy al medio, toma más tu derecha. No, sí, profe, es que hay mucha piedra suelta, ¿ya? Al rato, Pablito, vas muy al medio, trata de ir más a tu derecha. Profe, es que hay mucha piedra suelta. Sí, lo sé, me doy cuenta, pero entonces baja un poco más la velocidad y no te va a afectar la piedra suelta. Ya, sí, Pablito. Pablito me hacía que hace un rato, al rato lo descuidaba, unos segundos después, volvía a subir la velocidad y se iba más al medio, casi al medio de la calzada, del camino, de aquel camino de ripio, ¿de acuerdo? Casi al medio. Y nuevamente, Pablito, es que tienes que ir más a la derecha porque, mira, hay mucha curva y puede venir alguien en contra. Profe, me dijo, yo vivo acá en esta zona, yo soy de acá. Acá no anda nadie, profe. Acá con suerte usted encuentra un alma. Y realmente se veía bastante solitario el camino. Profe, acá no anda nadie. Ya, ¿qué tenemos ahí? Exceso de confianza. Dicho eso, cierto, con Pablito, pasó unos cuantos metros más allá, ¿ya? Y justamente después de una curva, de pronto una máquina de estas de vialidad, justamente arreglando ese camino, porque después había un proyecto de pavimentación ahí, ¿ya? Ese camino. Y Pablito y se asustó, menos mal que no era muy fuerte, porque a cada rato tenía que irle bajando ahí la revolución, ahí el profe insistiendo a cada rato. Créanme que a veces es desgastante y es más complejo a veces tratar de enseñar a personas que ya son conductoras que a las que están aprendiendo. Porque generalmente son como más rebeldes, muchos creen que se las saben todas,
Y los hábitos en ellos forman ya una actitud férrea, que cuesta un poquito quebrarla, cambiarle el hábito, es mucho más complejo que una persona que está recién aprendiendo. Entonces, a veces me preguntaban a mí, ¿qué es más fácil hacer las clases B o clase profesional? La verdad que en la práctica profesional a veces se pasaban más dolores de cabeza. Ya intentar doblarle un poco la mano a personas que ya tienen los hábitos y los malos hábitos muy afianzados. Entonces, claro, ahí en esa oportunidad, Pablito se me asustó, camión, oh, menos mal que no iba muy fuerte, a la orilla. Ok. ¿Ves, Pablito? Te das cuenta. Y todos sus compañeros ahí le empezaron a hacer bromas. Bueno, todo en buen ambiente, en todo caso. Le agarraron un par de deseos, pero también estuvo el tironcito de oreja. Y pues se da cuenta de la lección, lo aprendió. Ok, nunca se confíe, porque eso es exceso de confianza. Usted no sabe que nadie te trae una curva, después de una curva. No puede conducir más rápido de lo que puede ver. ¿Ya? Y si es cierto que había piedra suelta, bueno, eso se equipara bajando la velocidad, ahí ya la piedra suelta no te va a afectar. ¿De acuerdo? En la recta, si tienes buena visibilidad hacia adelante, hacia atrás, ok, te puedes ir un poco más al medio, pero no totalmente al medio de la vía, para evitar un poco la piedra suelta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta experiencia, ¿qué enseñanza nos deja, cierto? Que hay que tener cuidado, nunca pensar que uno se la sabe toda y el exceso de confianza no es bueno. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a la precaución. Siempre la precaución en todo momento. ¿Ya? No esperar que todo va salga bien, correcto. O sea, está el principio de confianza que esperamos que todo haga lo que corresponde, pero tampoco uno puede caer en el exceso de confianza y pensar de que, ya hay una curva más allá, ¿cierto? No hay problema si yo sé que acá no anda nadie, yo me conozco la ruta. No. Siempre hay que prever, ocupar la precaución, pensar que si no puedo ver algo, puede haber algo, algún peligro oculto detrás de esa situación. ¿Ok? Después vamos en un siguiente concepto que es un valor, el respeto. Respeto a todos, ¿cierto? En todo, esto es un valor y una actitud en la vida en general. En todo momento es una actitud segura, responsable y tranquila, es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas, ¿cierto? Y después dice también solidaridad. Ya. A ver, perdón, solidaridad es el principio que viene. Ya. Entonces, el respeto. Contar con que los demás pueden cometer errores. Y si alguno comete error de forma deliberada, a propósito, también tener la tolerancia como de autocontrolarnos, ¿ya? Como por ahí se dice contar hasta 10, relajarnos, dejar que el otro, si él quiere hacer una actitud, ¿cierto?, agresiva, quizá, como la que se ve en la imagen. A ver, esta es una pregunta de examen igual, ¿eh? Si nos encontramos con aquel conductor que se está dirigiendo a nosotros, ¿responde de la misma manera? ¿O mantenemos la calma y nos controlamos? ¿Qué puede ser una actitud más madura? Está claro, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes al encontrarse con un conductor así como aquel, que prácticamente los está desafiando a ustedes a una confrontación, verbal o como sea? Hay unos videos que se han mostrado a veces por ahí en redes sociales que se han bajado conductores a irse a las manos con el otro, a patearle el auto al otro. Y en el peor de los casos, por ahí he visto conductores que han usado el vehículo como arma. Han salido un par de situaciones. Menos mal que cada vez, bueno, este último tiempo ya no se ha visto, pero hace unos meses atrás, por ahí en algunos patios, vi unas situaciones, pero ya que están cayendo, eso es un delito prácticamente, ¿ya? Ocupar el vehículo para golpear y contragolpear el vehículo del otro, por un problema que se generó ahí. Eso ya es descontrol total. Eso ya raya en la locura. ¿Ok? Ya. Pero actitudes, ¿cierto? Poco más comunes de ver, de ponernos a estresarnos por la mala acción del otro, yo creo que solamente nos perjudica a nosotros mismos porque nos va a llevar conduciendo en ese estado de estrés. Está el autocontrol, está relajarse, respirar, mostrar su madurez, ¿cierto? Emocional y tratar de actuar en forma defensiva, preventiva. Tan simple como eso. Seguir conduciendo de la manera más defensiva posible, controlándose y mantener la calma. Ya. El último concepto abajo dice solidaridad. Se alcanza a leer muy bien ahí. Solidaridad, ¿qué significa ser solidario en la vida? En la vida y en la vía, perdón, en la vía. La mejor, dice, virtud al conducir es ayudar a los demás. Claro que sí, ayudar a los demás. Cada vez que uno pueda también, por ejemplo, uno ve una congestión por ahí vehicular y hay uno que quiere entrar a meterse ahí y no puede, yo veo que puedo dejarle quizá un espacio, perfecto, adelante, pase. ¿Ya? Ahora es diferente también dejar que todos pasen y está generando otra consecuencia. Entonces igual hay que ser consciente, hay que usar el criterio igual, ¿ya? Generalmente, miren, cuando uno sale con el tiempo de sobra,
que es también una técnica de conducción segura y conducción eficiente. Contar siempre con tiempo de sobra para nuestro recorrido, no con tiempo faltante, sino que con tiempo de sobra, usted también puede ser más amable. ¿Por qué? Porque, como ya dije, el ejemplo que di, si hay otro conductor que quiere ocupar un espacio, quizás no tiene preferencia, pero está muy complicado para entrar en una vía muy congestionada y usted le puede dar, ser amable y darle ese espacio, genial. ¿Ya? Y puede ser uno o otro vehículo, quizás también. Si usted se da cuenta que ya está generando congestión y está complicando lo atrás, no, ya, bueno, lo siento, ya dejé pasar uno o dos, hasta ahí nomás, continuamos y que el otro también haga su parte de solidaridad, ¿ya? Solidaridad en muchos casos, como peatones también. Cosas tan sencillas como ayudar a cruzar a un abuelito, ¿cierto? Tomar precauciones con niños a veces, ayudar, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño se llega a soltar de la mano de una mamá en la vía pública, todo eso, ¿ya? Nos lleva a una mejor convivencia y a una mejor sociedad, increíble, a una mejor sociedad, ¿ya? Ok, eso entonces con respecto a la solidaridad. Un tema muy importante ahí, maniobras tan comunes como los adelantamientos. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando lo están adelantando? Siempre ayudar al que adelanta. Partir de la base que usted no va a aumentar su velocidad, jamás aumentar la velocidad si percibo que otro me va adelantando. ¿Mantengo o disminuyo mi velocidad? Siempre ayudo al que adelanta. Cosas tan simples como esa. Increíblemente, hay conductores, hay personas que cuando los van adelantando aumentan su velocidad. Aparte de que eso es una infracción, es un riesgo tremendo. Es un tremendo riesgo. Imagínense, si ocurre un siniestro, hasta ese mismo conductor que está cometiendo esa mala acción puede resultar afectado. ¿Ya? Entonces, maniobras como esa, tan clave y peligrosa igual, ¿ya? Demostrar solidaridad, ¿ya? Ayudar al que adelanta. Muy bien, sigamos. Ya. Entonces, para ir resumiendo, tenemos que la convivencia vial se basa en educación vial, primero que nada, una buena educación vial, conocimiento, ¿ya? Para poder actuar en la vía, ¿ok? También la convivencia vial se basa en principios, ¿ya? Principios el principio de confianza, ¿ya? Y el principio de autonomía moral. Y también la convivencia vial, como he estado conversando todo el momento, se basa en valores, ¿ya? La convivencia y la educación vial no es solamente aprender normas, memorizar, leer el manual y conocerme todas las reglas, no. También es mantener estos valores de los cuales ya hemos hablado. Entonces, acá los repasamos, valores como el respeto, la solidaridad, la comprensión, la tolerancia, comprender, de pronto. ¿Qué pasa si de pronto nos damos cuenta que un conductor por ahí hace una mala maniobra de meterse y de repente miramos bien al conductor y se trata de un abuelito? Comprenderlo. Pucha, le falló el cálculo, quizás. ¿Ya? ¿Por qué vamos al tiro criminalizarlo? ¿Cierto? Entonces ahí solidaridad, comprensión. Cosas como esas. Muy bien. Para ir finalizando, este tema en realidad es corto, no es tan largo, tiene más que nada bastante de conciencia. Para ir finalizando, también podemos decir que todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿ya? La educación vial, la convivencia vial, los principios que hemos hablado, también finalmente van a confluir en una mayor seguridad vial. ¿De acuerdo? Con todo esto de ser amables, del respeto, de la solidaridad, aparte de buenos valores, de que van a llevar una mejor cultura de tránsito y mejor sociedad también otorgan más seguridad para todos. Cuidar nuestra integridad física de nosotros, de los demás, de todos los usuarios de la vía. ¿Ya? Entonces, una buena convivencia vial también desemboca en una mayor seguridad para usar las vías. En general. ¿Ya? Preventivamente, defensivamente, seguridad para los peatones, para todos. ¿Ok? Esto también tiene que ver con desarrollar una percepción real del riesgo. Sí. ¿Qué cosa es desarrollar una percepción real del riesgo? Es justamente acá entra nuevamente en juego lo que yo le hablaba del exceso de confianza, ¿ya? Que es lo negativo, desconfiar de algunas situaciones, o sea, ser prudente ante algunas situaciones que pueden ocurrir, como los ejemplos que había dado anteriormente. Eso es desarrollar una percepción real del riesgo, ¿ya? Soy consciente de que hay riesgo, ¿ya? Soy consciente de que, como el ejemplo que di de Paulito, ¿se acuerdan? Soy consciente que después de esa curva puede venir un vehículo quizás de gran envergadura ocupando gran parte de la vía. ¿Ok?
Soy consciente de que donde no puedo ver puede haber otra situación que me pueda complicar en mi conducción. Soy consciente de que el otro puede cometer un error también porque es un ser humano, porque quizás no vio bien. Entonces, eso es percibir, tener una percepción real de que hay riesgo. Eso es lo contrario al exceso de confianza. ¿Ok? Desarrollar una percepción de riesgo. Para finalizar, debo comentarles cuál es el objetivo final de la educación vial. ¿Cuál creen ustedes que es? Acá me van a responder ustedes porque esta es una pregunta del examen. Y con todo lo que hemos hablado, ustedes ya se habrán dado cuenta. Es un objetivo bastante ambicioso. El objetivo final de tener una buena educación vial, ¿me pueden responder? Es una meta muy ambiciosa. A ver si alguien sabe. El objetivo final, que obviamente gradualmente busca conseguir este objetivo, esta meta final de tener una buena educación vial, de la educación vial en general. ¿Cuál puede ser la meta final? Evitar los siniestros y llegar a una meta muy ambiciosa, de evitar la totalidad de los siniestros de tránsito. Reducir, sí, reducir gradualmente y ojalá llegar a evitar, ¿cierto?, a cero siniestro de tránsito. Ese es el objetivo final que busca la educación vial. Muy ambicioso, que algún día en nuestra sociedad, algún día futuro, ¿cierto?, soñado, lleguemos a evitar la totalidad de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Para finalizar este tema, les voy a leer justamente un párrafo que hace alusión a aquello. ¿Ya? Ay, 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 a ver, me da un segundito que lo perdí el manual. Ya, acá, poner atención, por favor. Les voy a leer, ¿cierto? Acá un pequeño párrafo que tiene que ver justamente con esto para ir finalizando nuestro tema del día de hoy. Porque uno dirá, chuta, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, ¿no será muy ambicioso que lleguemos a eso? Sí, es muy ambicioso, pero es el objetivo final de que busca, ¿cierto?, estas temáticas, todo lo que son las normas, las leyes, las reglas que se van estableciendo día a día, buscan como ese objetivo, ¿ya? Y dice así: la seguridad vial tiene como meta la eliminación total de los accidentes de tránsito o siniestros de tránsito, partiendo de la reducción de los mismos. Obviamente, claro, gradualmente, partiendo al reducirlos, pero llegar a la meta de la eliminación total. La minimización y la minimización de sus consecuencias. Para que esto ocurra, se debe tener una adecuada y real percepción del riesgo, ¿ya? Que es lo que estamos hablando. Esta percepción del riesgo en la mayoría de los conductores suele estar por debajo del riesgo real. O sea que se dice que, según los estudios, en la mayoría de los conductores hay una baja percepción del riesgo. Eso es lo que dicen los estudios, ¿ya? Y dice también, la falta de formación de los conductores son el mayor riesgo a la hora de conducir. O sea que también los estudios muestran que hay una falta de formación, una falta de educación vial. ¿Ok? Ya. Ese pequeño párrafo que lo acabo de leer ahí, ¿ya? Es muy, muy importante, es como la meta final, con eso, ¿cierto? Es la conclusión que sacamos que tenemos, ¿ya? Está justamente en el mismo tema ahí del libro El Nuevo Conductor, en el tema convivencia, ustedes lo pueden repasar, y con eso, ¿cierto? Finalizamos la sesión. Vamos a ir rápidamente a nuestro test de preguntas. Cualquier consulta, por favor, ahí en la pantalla de chat, en la ventana de chat, ahí cualquier consulta la pueden hacer presente mientras cambiamos la presentación y nos situamos en nuestra batalla de preguntas. Como vemos, es un tema que apela mucho a la conciencia, ¿ya? Es un tema que tiene que ver mucho, o que está enfocado desde nosotros mismos. Nos paramos, ¿cierto?, desde nosotros como individuo, a tomar conciencia de cómo somos usuarios de la vía, cómo interactuamos en la diaria convivencia vial, ¿ya?
Y ya me están marcando la pregunta acá. Perdón, pero todavía no está la primera pregunta. Todos me están diciendo A. Y aquí comienza las preguntas. Habíamos empezado al revés. Estamos en la última pregunta. Ya, ahora sí. Estaban apurándose mucho. Cuidado, ojo. Vamos con la pregunta número 1. Creo que se apuraron mucho. Dice, en esta situación, ¿con qué debe contar usted? Perdón, que voy a... Ahí sí, a organizar un poco mi pantalla, que tenía muchas ventanas abiertas acá. Ya, ¿con qué debe contar usted en esta situación y qué es lo que vemos? Vemos una imagen de una zona rural, una carretera, con una curva cerrada a la izquierda. La A dice, con vehículos que crucen el camino antes de la curva. B, con una curva pronunciada hacia la izquierda y con la posibilidad de que pueda haber un vehículo detenido justo después de la curva. Y la C, con una peligrosa curva a la derecha. ¿Con qué debemos contar? Bueno, acá tenemos la percepción del riesgo, justamente lo último que hablamos. Acuérdense del ejemplo igual, de mi alumno Pablito ahí, ¿cierto? Esto está bastante conectado a lo que conversamos. Alternativa B, la correcta. Con que hay, se ve claramente que hay una curva pronunciada a la izquierda, de hecho una curva cerrada a la izquierda, y que con que puede haber algún obstáculo después de la curva, sí. Nunca uno puede dar por sentado de que todo va a estar perfecto para nuestra conducción. Siempre pueden haber elementos de riesgo. Alternativa B, la correcta, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, ¿contribuye ¿con qué contribuye? La A dice que la convivencia en el tránsito sea desordenada. La B, que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. Y la C, que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiado en el comportamiento de los demás. Entre paréntesis, principio de la confianza. Respuesta correcta, alternativa C. Muy bien. Siguiente pregunta, número 3. ¿Qué es lo más seguro que usted debería hacer en estas circunstancias? A. Desplazarse hacia el centro de la calzada y tocar la bocina. B. Mantenerse bien a la derecha y reducir la velocidad. C. Aumentar la velocidad y tocar la bocina. Y D. Encender las luces de advertencia para alertar el tránsito que viene en contra. ¿Qué es lo que vemos? En las circunstancias que vemos es una fotografía con una curva a la derecha, donde tampoco hay visibilidad, hay un cerro que tapa, entonces, ¿qué es lo más seguro que usted debería hacer? Y todo el mundo me está marcando la B, mantenerse bien a la derecha, ¿cierto? Y reducir la velocidad, por supuesto. Ir preparado porque usted no tiene visibilidad. No puede conducir más rápido de lo que puede ver. Siempre desconfíe de lo que usted no puede ver. Esa es una premisa muy importante de la conducción segura, ¿ya? Pasemos a la pregunta número 4, que dice, no estar atento a las condiciones de tránsito constituye A. Presunción de responsabilidad del conductor. B. Causal de cancelación de licencia. Y C. Retiro del vehículo. Claro, ese es un artículo, ¿cierto?, de la ley de tránsito que es sumamente gatillante cuando hay un siniestro y de repente no se estiman por qué pasó este siniestro, ¿ya? Generalmente es como el primero que se aplica. Se presume que el conductor no es atento a las condiciones del tránsito. Se presume eso. Y por ende, le cae una responsabilidad, ¿ya? Entonces, como de repente decir, es que yo no lo vi, cuando ocurre un siniestro, digamos. ¿Ya? Y después viene la investigación y todo lo demás, y usted tiene que dar sus argumentos, y usted decir, el argumento es que yo no lo vi. Lo que le van a responder a usted es que usted no lo vio, es porque usted no iba atento a las condiciones del tránsito. Cuidado con eso. Vamos con la pregunta número 5, que dice, según el libro del nuevo conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? ¿Valores que nos transmite la educación vial? A. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Muy bien. Puede ser. B. Dice valentía, el arrojo y la temeridad. Y la C dice respeto solo a sí mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. Respuesta correcta. Alternativa A, ¿cierto? No es el respeto solo a uno mismo, sino que todo lo contrario. Esto es, ¿cierto? Convivencia, tal como dice el tema, convivencia, ¿ya? Hacia todo el entorno. Y solidaridad, comprensión y también tolerancia. Hablamos bastante de eso recién. Pregunta número 6 dice, ¿qué tipo de conducción es recomendable practicar por su seguridad y la de los demás? A. Una conducción defensiva y preventiva. B. Una conducción agresiva y temeraria. Y C. Una conducción excesivamente lenta. Ojo con eso ahí. Si bien es cierto, hemos hablado bastante de la precaución, de la prudencia, de tener cuidado con los excesos, sobre todo en la velocidad, muy cierto eso, no confundir
con que de pronto ir constantemente lento o extremadamente lento es lo más seguro. Hay veces que no. Y hay veces que una conducción excesivamente lenta también es contrario a la buena convivencia vial, porque usted está generando obstrucción. Entonces, ser consciente. Por eso se habla de velocidad razonable y prudente. Razonable y prudente, o sea, usar la razón. Ah, no, voy muy lento, me apuro un poquito. Eso es razonar. Entonces tampoco se trata de, voy a andar siempre como un caracol así y es lo más seguro. No, no, porque está cayendo ahí en otro flagelo del tránsito que sería la obstrucción, ¿ya? Y a veces también eso puede generar situaciones de riesgo. Cuidado. ¿Ya? Entonces, una conducción defensiva y preventiva es lo más adecuado para una conducción segura. Vamos con la pregunta número 7, que dice, ¿cuál es el factor que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A, el mal estado de las señales de tránsito o la falta de estas. B, los errores de los conductores. C, las malas condiciones de calles y caminos. Y D, las fallas mecánicas. Y aquí, cierto, pese a todo lo que hablamos, volvemos a darnos cuenta que, y pese a que la educación vial busca eliminar a cero los siniestros de tránsito, nos damos cuenta que a través de los años siguen siendo los errores de las personas, de los conductores, los que con mayor frecuencia están presentes en los siniestros de tránsito. Es así. Los estudios dicen que es cerca del 90% o el 90% están insertos los errores de los conductores. Pregunta número 8. ¿Qué características distinguen a un buen conductor? A, conciencia plena de la gran responsabilidad que le asiste al conducir. B, capacidad de no reaccionar agresivamente ante el mal comportamiento de otros usuarios de la vía. C, capacidad de autocontrol de sus impulsos. Y D, todas las mencionadas. Entonces, ¿qué características distinguen a un buen conductor? Buen conductor. Todas las mencionadas, ¿cierto? Esos valores, el autocontrol, la madurez, el control emocional también, ¿cierto? Etcétera. Muy bien. Pregunta número 9. La velocidad más baja a la que puede circular es, ¿cuánto es lo más lento que podemos ir? Recién hablamos de esto, miren qué interesante. A, la que decía el conductor. B, 50 kilómetros por hora. C, 20 kilómetros por hora. D, la que no impide el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. ¿Cuál es la velocidad más baja que podemos ir? Luis me dice que 20 kilómetros por hora. O sea, Luis, que tú no podrías ir a 10 kilómetros por hora. Hay situaciones que sí, pues. Imagínense que usted se acerca a un paso peatonal que está lleno de peatones. A medida que se va acercando va a tener que ir disminuyendo. Si venía a 40, 30, 20, 10, 5 kilómetros por hora quizá, y si es necesario parar, va a tener que parar. Entonces, uno puede andar a toda esa velocidad dentro del marco legal. Si va en la zona urbana, puedes andar sumamente lento. También puedes andar a 20, Luis, perfectamente. Lo importante es que tratar de que nuestra velocidad no impida el desplazamiento normal. Tampoco se trata de andar arrancando del tránsito. Les cuento una experiencia cortita. Una vez tenía un súper buen alumno aprendiendo a conducir, que la CB, tenía buenas condiciones, buenas, pero andaba muy rápido, muy rápido. Y por más que le decía que se calme, sobre todo en los virajes me llegaba a dar miedo, porque hacía los virajes como en 2 ruedas. Como tenía buen control de dirección, terminaba casi bien, pero era muy, muy... Hasta que al final le pregunté, porque ya como que me saturó, ya Paulito, ¿por qué tan rápido, viejo? Conduce súper bien, pero el último viraje me asustaste, de verdad, ya, paramos y... Profe, es que usted me dijo que no se podía andar haciendo obstrucción, o no podemos impedir el desplazamiento normal del tránsito. Ya, sí es verdad, eso es correcto. Sí, pues, profe, justo cuando yo iba a mirar, atrás mío venían como 3 vehículos. Entonces la idea mía fue que ellos no tengan que bajar su velocidad por mi culpa. Ya, ok, hasta por ahí vas bien con tu concepto, pero no se trata de andar arrancando el resto. Y si tú vas a virar, es una maniobra lenta, tú tienes que bajar la velocidad. Y ellos tienen que saberlo porque tú ya estás señalizando, le estás avisando, y tendrán que esperarte. Hay situaciones y situaciones. No se trata que andes tampoco arrancando del resto. O sea, al decir que no puedes generar obstrucción, no significa que andes arrancando del resto. No. Hay maniobras que tienes que hacerlas lentas y el resto va a tener que esperarte. Porque eso de acuerdo también a la comprensión de todos los conductores por la maniobra que se está realizando. ¿Ok? Ya, entonces para que vaya quedando claro y no confundirse con estos conceptos igual. Alternativa de la correcta. Vamos con la pregunta 10 que dice, ¿cuál de los siguientes efectos que presenta un individuo no puede ser producto del consumo de drogas? Ya, no puede ser producto del consumo de drogas. A, mejoraría permanentemente el rendimiento mental. B, aumento del tiempo de reacción. Y C, sobrevaloración de las capacidades.
¿Qué creen ustedes acá? Y me están marcando la alternativa A, justamente. Acá dice no puede ser producto del consumo de droga. Obviamente que con el consumo de droga, las capacidades y el rendimiento mental no van a mejorar. No van a mejorar para nada. Esa es la que habría que marcar. ¿Aumento el tiempo de reacción? Sí. Eso sí, producto del consumo de drogas puede aumentar el tiempo de reacción, que significa que la persona va a quedar más lenta. Sí. Mayor tiempo en reaccionar, más lentitud. Sí. ¿Ya? Sobrevaloración de sus capacidades. Sí. Algunas drogas, ¿cierto?, hacen que la persona quede como más empoderada de la situación, minimizando los riesgos, baja percepción del riesgo y sobrevalora sus capacidades. O sea, excede más los límites. Sí, eso pasa con el consumo de algunas drogas. Tanto B como C sí son productos del el consumo de drogas. La A, no. La pregunta es no. No mejora su rendimiento mental para nada. Alternativa A, la correcta. Siempre leer bien, estimados, ¿eh? Siempre leer para interpretar bien qué es lo que se pregunta. No se olviden que en el examen preguntas son casi las mismas, ¿ya? En el examen, y vienen con algunas trampitas de palabras. La 11 dice, ¿una persona puede conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol? No está fácil, ¿cierto? La A dice, solo si puede conducir. B, nunca. Y la C dice, solo de día. Bajo la influencia del alcohol, jamás, ¿cierto? Nunca. Ya como que cae de cajón. Alternativa B, la correcta. Pregunta número 12. Una de las claves para la convivencia vial es A, siempre detenerse en un semáforo aunque la luz esté en verde. B, ser considerado y amable con los demás usuarios de la vía. C, evitar conducir durante horas de mucho tráfico. La prevención será siempre su principal defensa. ¿Qué marcarían ustedes acá, estimados? Obviamente, ser considerado y amable con los demás usuarios de la vía, ¿ya? Usted va a tener que conducir a varias horas, o sea, a veces da lo mismo, o sea, era obligado igual a conducir ahora con mucho tráfico. Así que descartamos en parte la C. Obviamente que sí, la prevención es una muy importante defensa, muy bien, pero hay veces que vamos a tener que conducir con notas de alto tráfico igual, sí, ¿ya? Y detenerse en cada semáforo sería peligroso si está con luz verde, cuidado. Alternativa B, la correcta, muy bien. Pregunta número 13. Uno de los efectos que provoca la fatiga en la conducción es A, aumento de la concentración. B, dificultad para mantener la atención en la conducción. Y C, aumento de la capacidad para tomar decisiones. A, B o C. ¿Qué opinan ustedes, estimados? Alternativa B, la correcta. Dificultad para mantener la atención en la conducción, obviamente. Si está fatigado, sus condiciones están minimizadas, ¿ya? Me comenta Elizabeth, yo vivo en una zona interurbana, o sea, entre ciudades, ok. Eh, la señal, la señal ética indica una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, pero cuando yo manejo siempre ando entre 40 y 45 y hago taco casi siempre en la hora de alto tráfico. A ver, ¿usted está conduciendo, Elizabeth? Ya, está manejando. Me imagino que tiene licencia. Ya, ok, usted está dentro de lo correcto. Si la señal dice 50 kilómetros por hora y usted anda 50 o a menos de 50, está bien. Lo que pasa es que los demás están sobrepasando los límites. Así que usted va bien, correcto. Ese problema igual que hoy día se da. Se bajó la velocidad hace ya varios años atrás, de 60 a 50, en las zonas urbanas, ¿ya? Ahora, en la interurbana, generalmente las velocidades son de 100 en vías convencionales, Elizabeth, ¿ya? Quizás es una zona semiurbana la que me está hablando, ¿ok? Pero si es una zona urbana o semiurbana, está bien, está dentro del límite, y la señalética lo dice, está bien, ¿ya? Ojo con eso, a lo mejor está mirando mal la señalética. Pero eso que usted me dice suele pasar, porque lo he comprobado, sí. Estando la señal de velocidad reglamentaria, ¿cierto? Una gran mayoría de conductores la sobrepasa igual. Y da la impresión que es uno el que anda haciendo taco por respetar los límites. Ya, vamos con la pregunta 14 que dice, ¿en qué ocasión se puede prescindir del uso del cinturón de seguridad? ¿En qué ocasión se puede prescindir del uso del cinturón de seguridad? Ya, ok, Elizabeth. La A dice cuando el vehículo tiene airbag o bolsas de aire tipo cortina. La B dice nunca se debe prescindir del uso del cinturón de seguridad. Y la C, cuando se realiza un viaje muy corto dentro de la ciudad. Nunca se debe prescindir de su uso. Siempre hay que, ¿cierto?, ocuparlo como corresponde. Su uso es obligatorio.
en todos los asientos del vehículo. Vamos a la pregunta 15 que dice, si usted ha ingerido alcohol, ¿cuáles son los efectos más probables que puede presentar? A, todas las mencionadas. B, su autoconfianza se incrementará. C, su capacidad de coordinación se reducirá. Y D, su juicio empeorará. Todas las mencionadas, ¿cierto? El alcohol, ¿cierto? Deteriora todas nuestras capacidades, ¿ya? Capacidad visual, capacidad de coordinación motriz, reacciones más lentas. Y lo peor de todo es que la confianza crece. No somos conscientes, hay una baja percepción del riesgo. No somos conscientes del peligro, baja percepción del riesgo. Ya, pregunta número 16 dice, ¿debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple? A, solo el estado del camino. B, los riesgos y peligros presentes y posibles. Y C, la temperatura ambiente. ¿Qué debemos considerar entonces como velocidad razonable y prudente? Todos los riesgos, tanto que los que estamos viendo, los presentes como los posibles, que podemos intuir quizás. Aquellos que quizás no podemos ver, pero podemos determinar que si no podemos ver es porque puede haber algún riesgo. O sea, riesgos posibles. ¿Ya? Alternativa B la correcta. Entonces mantiene una velocidad de acuerdo a esas condiciones. Pregunta 17. El alcohol en el organismo tiene las siguientes consecuencias negativas. A, hace más rápida la comunicación. B, influye positivamente en el tiempo de reacción. Y C, perturba el estado de ánimo. Consecuencias negativas. Para nada va a ser más rápido la comunicación, ni menos va a influir positivamente en el tiempo de reacción. O sea, la distancia de reacción y el tiempo ya aumenta, y eso es negativo. Alternativa C, la correcta. El estado de ánimo cambia. ¿Ya? La persona puede llegar incluso a ponerse más agresiva con el alcohol en el organismo. Y conduciendo, eso también es un problema bastante negativo. Pregunta 18. La fatiga que produce la conducción hace que, además de otros síntomas, disminuya A, el tiempo de reacción. B, disminuya la sensibilidad al deslumbramiento durante la noche. Y C, la capacidad de concentración y la seguridad. A, B o C. Por ahí algunos me marcan la A y se pueden equivocar con eso, porque el tiempo de reacción no va a disminuir, sino que va a aumentar. ¿De acuerdo? Si usted va fatigado, cansado, se va a poner más lento para reaccionar. Y si se pone más lento, obvio que aumenta el tiempo en reaccionar. No disminuye, sino que aumenta. Así que descartada la A. ¿Ya? La sensibilidad al deslumbramiento tampoco disminuye. Con fatiga, ¿cierto? Nos podemos deslumbrar más fácilmente. Ya el nervio óptico queda más sensible, ¿cierto? Y aumenta la sensibilidad al deslumbramiento, a encandilarse. ¿Ya? Lo que sí disminuye es la capacidad de estar concentrado y la seguridad para conducir. Eso disminuye. Alternativa C, la correcta. Pregunta 19 dice, ¿de qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo? A, disminuye la capacidad de reacción del conductor. B, distorsiona la percepción de los colores del conductor. Y C, intensifica los reflejos del conductor. Esta está fácil, ¿ah? Debería estar fácil para ustedes. A, B o C. ¿De qué manera, cierto, el alcohol afecta la capacidad para conducir? Acá veo algunas dudas, parece. Alternativa A, las capacidades de reacción, ya lo habíamos dicho. Reacciones más lentas, ¿cierto? No va a distorsionar, el alcohol no distorsiona la percepción de los colores. Ojo con equivocarse con esa. El alcohol no distorsiona la percepción de los colores. Hay algunas drogas como la marihuana que sí. El alcohol no distorsiona la percepción de los colores. Sí distorsiona el campo visual, sí. ¿Ya? La sensibilidad a la luz, sí. Y la periferia visual, sí. Se tiene que tener visión túnel. Pero no los colores, ¿de acuerdo? Y no intensifica los reflejos, estimada Eva. Tus reflejos no van a quedar más intensos o más rápidos, todo lo contrario. Se deterioran los reflejos. No se intensifican, se deterioran los reflejos. Por ende, alternativa A la correcta. Y vamos a la última pregunta que dice, ¿cuándo los conductores debemos mantenernos atentos a las condiciones del tránsito del momento? Está fácil. A, siempre. B, solo la noche. Y C, solo en días de lluvia y niebla. Siempre usted debe ir atento, ¿cierto? Cuando usted conduce, usted conduce. Usted no puede ir pendiente del celular. Usted no puede ir pendiente de ningún aparato móvil, no puede ir comiendo, no puede ir leyendo un mapa, no puede ir discutiendo con sus pasajeros acaloradamente. No, usted conduce, su atención la centra mayoritariamente en conducir. Puede conversar, quizás sí, puede conversar y todo lo demás. Pero incluso a veces hasta ir pendiente de la radio
puede quitarle el foco de atención, así que eso es peligroso. La conducción requiere prácticamente el 100% de nuestra atención, a no olvidar, y hemos concluido nuestro test, nuestra batalla de preguntas, y por ahí Carolina me dice, profe, ¿podrá poner la pregunta 18 para tomar captura? Por supuesto que sí, pues Carolina. Vamos a la pregunta 18 y para que le haga su captura de pantalla. Ahí está la pregunta 18, Carolina. Y para todo el mundo, mientras ya nos vamos despidiendo, espero que la clase del día de hoy le haya agradado. Aprovecho nuevamente de felicitar en su día a las mamitas, que tengan un buen día de parte de Práctica Test, ¿ya? Y nos vemos como siempre acá, con un nuevo tema del libro El Nuevo Conductor, a las 11 de la mañana, no se olviden. ¿Ya? Luego, en la noche, a las 9, también pueden repasar este tema con la profe Valeria, que nuevamente se va siguiendo los mismos temas. El tema del día de hoy corresponde a convivencia vial. Muy bien, estimados, esperando que esto haya sido grato y muy productivo para ustedes, me despido. No se olviden de recomendarnos. Gracias a todos ustedes, pues a los que se están despidiendo ahí. Carolina, Francis, Maida, Mariela, Luis, ya a todos los que se están despidiendo. Eva también. Nos vemos mañana. Les recuerdo que de lunes a viernes también a las 10 de la mañana hay un video test para que ustedes puedan practicar, puedan aprobar sus conocimientos. Recuerden que la práctica es muy importante. De lunes a viernes a las 10 de la mañana siempre un nuevo video test para ustedes. Recomiéndenos. Somos Práctica Test, la mejor página de aprendizaje digital. Que estén muy bien. Que tengan una buena tarde. Me despido. Chau, chau. Hasta mañana. Que estén muy bien.